Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Buenas tardes, Inge. Bien, hemos visto el funcionamiento de una computadora. Ahora está más claro seguramente el entendimiento de cómo funciona una computadora, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a este segundo capítulo, el tema de algoritmos. Es un tema bastante importante dentro del campo de la programación. Toda su atención, por favor. Lo siguiente. Los procesos necesarios para la creación de un programa son especificación y análisis del problema en cuestión, diseño de un algoritmo que resuelve el problema, codificación del algoritmo en un lenguaje de programación y la validación del programa. Un segundito, por favor, voy a revisar esto. Deme un minutito, por favor, ¿ya? Por alguna razón no está dando la tableta gráfica. Muy bien, ahora sí. Bien, nuestro objetivo es la creación de programas, ¿verdad? Entonces, para ello, los pasos que tenemos que seguir son los siguientes. El hecho de usar los programas es precisamente para resolver problemas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver este esquema que estoy aquí denotando. Entonces, vamos a asumir, aquí tenemos el problema, tenemos que resolver un cierto problema real, ¿verdad? Entonces, para resolver el problema, tengo que usar un algoritmo. Y la pregunta es, ¿y qué es un algoritmo? Y aquí tenemos el concepto, ¿no? Un algoritmo
es una secuencia de pasos para resolver un problema. A ver, secuencia de pasos para resolver un problema. En la vida cotidiana, generalmente estamos haciendo uso del algoritmo para resolver muchos problemas. Vamos a suponer que, por ejemplo, para la preparación, a ver, vamos a suponer de un cierto plato. ¿Qué plato les gusta? A ver, ¿qué les parece una sopa de maní? ¿Ya? Entonces, el problema es el que tenemos que preparar, ¿verdad? Este plato, esta sopa de maní. Para ello tenemos que usar un algoritmo, o sea, una secuencia de pasos para resolver el problema. Entonces seguramente tendremos ahí el tema de la receta, ¿no es cierto? Paso 1, paso 2 y así sucesivamente, ¿no? Secuencia de pasos. Entonces seguramente los pasos serán, a ver, me voy a inventar, de repente prenda la cocina y ponga en la olla una cierta cantidad de agua, ¿verdad? Recordemos, estamos preparando una sopa de maní. Entonces, ponga sal, ¿no es cierto? Para que haya mejor conductividad térmica en el agua, ¿no es cierto? Luego de repente colocaremos una carne, no sé si puede ser una carne roja o de repente también se utiliza la carne blanca de pollo, ¿no? Que es mucho más saludable, ¿no? Comer la carne de pollo comparado a una carne roja, ¿verdad? Entonces podríamos estar ahí colocando la carne de pollo. De repente, luego, no sé si en este caso prefieren que sea la sopa de maní, de arroz o de macarrón. ¿Cuál les gusta más? Cada uno tenemos nuestros gustos, ¿verdad? A ver, pero tenemos que tomar una decisión. Vamos a suponer de macarrón. Entonces vamos a tostar hasta que llegue un tono dorado y posteriormente iremos a echar, luego vendrán las verduras, la papa y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, lo que quiero mostrar con este ejemplo es que estamos siguiendo una secuencia de pasos para resolver ese problema, ¿verdad? Ese desafío. Bueno, problema no es precisamente los problemas tremendos, ¿no? Sino estamos dando a entender estos desafíos en términos de resolver algo real, ¿no es cierto? Entonces, como ello, siempre vamos siguiendo, por ejemplo, para resolver un problema de repente de un ejercicio, vamos a suponer de matemáticas, entonces estamos siguiendo una serie de pasos para resolver el problema, ¿no es cierto? Entonces, cuando pensemos en algoritmo, que es el nombre de nuestro capítulo, algoritmos, entonces recordemos siempre este concepto que está ahí, ¿verdad? Secuencia de pasos para resolver un problema. Secuencia de pasos, ¿no? Entonces tenemos ahí el problema y para resolver el problema tenemos que seguir una secuencia de pasos que es desarrollar el algoritmo, ¿ya? Este es el corazón, la base, la clave dentro del campo de la programación. Esto es lo que hace la diferencia entre el buen programador, aquella persona que se destaca, que tiene esa destreza, esa habilidad para programar, está en este paso de desarrollar los algoritmos. Entonces, cuando en algún momento les comentaba, por ejemplo, ciertas grandes empresas como Facebook, lo de Google, quieren reclutar gente que se dediquen al campo de la programación. De hecho, ellos alguna vez dan cursos gratuitos, ¿no? Del campo de la programación y de todo ese conjunto de todas las personas que pasan el curso, solo seleccionan a unos cuantos que se lo llevan, ¿verdad? Para que vayan a programar. ¿Y dónde radica la diferencia? Aquí, en que uno tenga la experticia en desarrollar algoritmos que resuelvan el problema, que esto es lo que nos preocupa, ¿verdad? Resolver el problema a través de estos algoritmos que estamos viendo ahí, ¿no es cierto? Tenemos que desarrollar.
Para ello hay estas 4 formas, ¿no? En el que podemos desarrollar un algoritmo. 1, el lenguaje natural. 2, el pseudocódigo. 3, diagramas de flujo. Y 4, a través de los lenguajes de programación, ¿no? Bien, vamos a ver con detalle. Primero, en términos generales, lo que estamos aquí viendo. Entonces, una vez que hemos desarrollado el algoritmo, ¿no? A través de estas 4 alternativas, entonces ya viene la implementación, ¿verdad? Para resolver el problema. Y eso es lo que llamamos el programa, ¿verdad? Entonces, el programa tiene un paso anterior, que es el desarrollo del algoritmo, ¿verdad? Entonces, para desarrollar este programa, ya tenemos los diferentes lenguajes de programación, ¿no? Bien, pero también hay una forma directa, o sea, uno no necesariamente puede desarrollar el algoritmo, ya puede saltar de forma inmediata a desarrollar el programa, pero sin embargo, sí es un paso más difícil, ¿verdad? Lo aconsejable es desarrollar un algoritmo, ¿no? ¿Qué es un programa? Del que bastante vamos a escuchar este término. Un programa de computadora es un conjunto de instrucciones que la CPU de una computadora puede entender y ejecutar, ¿ya? Entonces, como programa entendemos conjunto de instrucciones, ¿verdad? Que la CPU de una computadora puede entender y ejecutar, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a una computadora, por todo lo que hasta ahora hemos visto el funcionamiento de una computadora, hemos visto que el microprocesador, ¿no es cierto? Donde tenemos la unidad aritmética lógica, donde tenemos la unidad de punto flotante, ¿verdad? Entonces, hemos visto que para desarrollar esas operaciones se realizan a partir de circuitos electrónicos, ¿verdad? Y hemos visto que lo único que entiende, pues son ceros y unos, los bits, ¿no es cierto? Y ahí reflejarse en términos de los bytes. O sea, solo se comprende de esa manera. Es lo que comprende la computadora, ceros y unos, ¿verdad? Entonces, nuestras instrucciones, las instrucciones que tenga que procesar el microprocesador, tendría que estar en términos de esos bits, ¿verdad? A eso es lo que nosotros lo llamamos un programa. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahí tenemos los lenguajes de programación para desarrollar el programa mismo del que estamos hablando, ¿no? Bien. A ver, algunos detalles. Hablemos de la forma, cómo es que expresamos un algoritmo. Hemos dicho que hay estas 4 maneras, ¿verdad? Veamos inicialmente con relación al lenguaje natural. ¿A qué nos referimos con el lenguaje natural? Esta manera de expresar un algoritmo no es ideal, ya que el lenguaje es impreciso, puede tener ambigüedades. A ver, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando decimos esta primera alternativa a través del lenguaje natural, nos estamos refiriendo a la forma normal como nos comunicamos los humanos, ¿verdad? Entonces, si deseamos, por ejemplo, el caso de la preparación de la sopa de maní, que era una secuencia de pasos por en un algoritmo, y si les pido a cada uno de ustedes, ¿verdad? Procedan a desarrollar la receta para la preparación de una sopa de maní, ¿verdad? Seguramente no vamos a uniformarlo, porque yo sé que cada uno del estilo único que ustedes son en el mundo, cada uno de nosotros, y ese es el privilegio que tenemos, somos únicos en el mundo, no hay 2 personas igual que tú y no lo va a haber jamás. Esa es la bendición que nos ha dado Dios, que justamente cuando armó el molde, él ya lo votó. Somos únicos en el mundo.
Y eso es algo lindo de saber que somos únicos, ¿verdad? Entonces, como único que somos, cada cual, si nos ponemos a escribir la receta de la sopa de maní, ¿no es cierto? Cada uno le va a dar su toque personal, ¿verdad? Entonces, seguramente algunos van a escribir una cosa larga, ¿no es cierto? De repente, algunos de repente le van a dar hasta un toque poético, de repente, ¿no? Porque le gusta esa forma de escribir. Pero de repente puede haber algunos que son de pocas palabras, ¿no? Ponga la olla, pele papa, una cosa así, ¿verdad? Entonces, no podríamos esperar algo uniforme donde todos hagan lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando usamos el lenguaje natural para poder expresar los pasos para el algoritmo, por eso decimos que no es ideal, ¿no? Usar el lenguaje natural, ¿no? ¿Por qué? Porque primero es impreciso, puede tener ambigüedades, ¿verdad? Es típico esto, ¿verdad? Para ti que tú lo estás escribiendo está súper claro, pero para una tercera persona, y eso es lo que hay que recordar, una tercera persona que va a revisar eso, de repente algunas cosas no estén claras o de repente ambiguas, ¿no? Entonces, expresar un algoritmo a través de un lenguaje natural no es ideal, no es adecuado por esas imprecisiones, ¿verdad? Luego, es no universal, ¿no? Personas distintas describirán el proceso de manera también distintas, ¿no? Por supuesto, cada uno, ¿no? Imagínense en el mundo, ¿verdad? Eh, un chino no va a escribir lo mismo, de repente tiene otra cultura, otra forma, ¿verdad? Si les decimos que escriben su lenguaje natural, ¿verdad? Por tanto, estamos observando que el lenguaje natural no nos sirve para expresar un algoritmo, ¿no? Además que es no estructurado. La descripción no está expresada en función de componentes simples, ¿no? Entonces, por esos detalles que estamos mencionando, entonces no es conveniente un algoritmo expresar a través de un lenguaje natural, ¿ya? Entonces, qué pena, ¿no? El lenguaje natural entonces no nos sirve. Bueno, pero desde el punto de vista computacional, al ver este percance, han creado otras formas que sí son ideales, ¿no? Para poder uniformar y expresar un algoritmo para resolver un problema, ¿verdad? Entonces tenemos el segundo caso que es el uso del pseudocódigo, ¿ya? Esta es una de las formas que vamos a encontrar para poder expresar eh, el algoritmo, ¿no? Entonces, por ejemplo, inicio del programa y fin del programa, ¿no? Entonces, este es el pseudocódigo. Entonces, él tiene un formato, ¿no? Preciso, entonces, donde todo programador, ya sea boliviano, ya sea de repente de otro continente, un europeo, de África o cualquiera, si está usando este formato de preparar el algoritmo, tiene que respetar y es una regla, es una norma si uno quiere usar el pseudocódigo así de esta forma. Entonces, ya ahí estamos obteniendo la uniformidad, ¿verdad? Todo aquella persona que va a usar un pseudocódigo para resolver un problema, ¿no? A través de esta alternativa, entonces tiene que seguir. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Ahora sí vamos a poder uniformar. Ya vamos a ver que aquí uno no puede colocar lo que deseen, ¿verdad? ¿No? Entonces, de repente uno diga inicio, a ver, yo puedo utilizar otra palabrita, inicialización del programa, ¿no? Entonces, no, esto ya está fijo, una palabra así tal cual, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja que tenemos con relación al lenguaje natural, ¿verdad? Ahora, utilizamos verbos, escribir, leer, calcular, calcular, imprimir, imprimir, usando este formato del pseudocódigo, ¿verdad? Entonces vamos a suponer el problema, se trata de sumar tres valores cualquiera, ¿no es cierto?
Pero esos nuestros valores tenemos que almacenarlos en 3 variables. Vamos a suponer las variables A, B, C, y luego tenemos que sumar y sacar el promedio, ¿no? Entonces, de acuerdo con el pseudocódigo, escribir, introduzca 3 valores cualquiera. Luego leer esos 3 valores que va a ingresar el usuario y los va a guardar en estas variables respectivas, ¿no es cierto? Luego, calcular, ¿no? O sea que la suma de estas 3 variables, ¿no? Se van a almacenar en la variable sum. Luego, calcular, entonces el valor que hayamos sacado lo dividimos entre 3 y ese resultado lo guardamos en la variable prom, de promedio, ¿verdad? Y luego imprimir, que es la impresión de resultados. Entonces diremos imprimir, que la suma va a salir este texto y va a ser igual al valor que tenga almacenado esta variable, que va a ser la suma de estas 3 variables, ¿verdad? Luego, imprimir, entonces va a imprimir promedio, ¿no? En la pantalla de nuestro dispositivo electrónico, puede ser una PC, puede ser una tablet, un celular, puede ser una portátil, entonces ahí lo tenemos la pantalla, entonces esto es lo que va a imprimir, ¿verdad? Lo que va a salir en la pantalla. ¿Está bien? Entonces, con el pseudocódigo, de esa forma expresaríamos el algoritmo. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa es la segunda forma. Tenemos la tercera forma, que es a partir de los diagramas de flujo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va? Usando los diagramas de flujo. El mismo problema que es encontrar el promedio de 3 valores, ¿no? Entonces, el formato nos dice el inicio del programa y el final del programa, ¿no? Entonces, observamos que en el caso del diagrama de flujo, ¿no? Y precisamente aquí hay 2 palabras claves, ¿verdad? Diagrama y flujo. Cuando estamos usando esta palabra diagramas, entonces estamos utilizando estas figuras, que los conocemos, el rectángulo y estas, representan algo cada cual, ¿verdad? En este caso, la forma que representa esto, está representando el inicio o bien el final de un programa, ¿verdad? Entonces, vamos a recordar que en todo programa, y eso siempre vamos a enfatizar, tiene que seguir 3 pasos. Uno, lo que es el ingreso de datos. Luego, segundo paso, el proceso. Y tercer paso, la salida de resultados. Todo programa, por lo general, tiene esos 3 componentes. Ingreso de datos, ¿ya? Ingreso de datos. El proceso mismo, ¿no? Con los datos que hemos ingresado y salida de resultados. Ingreso de datos, proceso y salida de resultados. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, estos 3 componentes lo vamos a encontrar aquí dentro del pseudocódigo, ¿verdad? El ingreso de datos, aquí está, ¿verdad? Este primer componente. El proceso, aquí está, ¿no? De calcular la suma y el promedio. Y la salida de resultados, ahí está el tercer componente, ¿no? De la misma forma vamos a encontrar aquí, en el diagrama de flujo, ¿no? Vamos a encontrar este primer componente que es el ingreso de datos, el proceso, y esto va a representar la salida de resultados, los 3 componentes que hemos mencionado, ¿no? Entonces, ingreso de datos, el usuario aquí le estamos diciendo, y esto es lo que le caracteriza dentro del diagrama de flujo, esta muesca dentro del rectángulo, que significa ingreso de datos, y que los ingresos de datos o los datos que va a ingresar el usuario, entonces se guarden en la variable A, B y C respectivamente, ¿verdad? Ingreso de datos. Y luego, una vez que hemos ingresado los datos, entonces sumamos esos datos y lo almacenamos en la variable sum, ¿verdad?
Entonces ese resultado anterior lo usamos y lo dividimos entre 3 y ese resultado lo guardamos en la variable prom, ¿no? Y eso es el proceso. Ahora, la salida de resultados, entonces vean, la forma que tiene el bloque para la salida de resultados es otra, ¿no es cierto? Entonces, si vemos esta figura, entonces ya nos damos cuenta de que se trata de una figura que significa salida de resultados en la pantalla, ¿verdad? Entonces va a salir en la pantalla sum y este resultado y el promedio, ¿verdad? Entonces, en el diagrama de flujo estamos utilizando estos diferentes bloques que representan algo. Y cuando usamos la palabra flujo, flujo significa un movimiento, ¿no es cierto?, de una fuente hacia un destino. Y nada mejor que representarlo eso a través de una flecha, ¿verdad? La punta de la flecha representa hacia dónde estamos apuntando, ¿no es cierto? Hacia dónde es nuestro inicio y dónde es nuestro punto final, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Es muy diferente colocar la flecha así que colocarlo de esta otra forma, ¿verdad? Entonces, eso significa lo siguiente, que primero vamos a ejecutar esto y luego vamos a proceder, ¿no es cierto? Este es el inicio y esta es la segunda etapa, ¿verdad? De los pasos que tenemos que seguir. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando decimos diagrama de flujo, entonces estamos representando el algoritmo a través de estas figuras geométricas especiales que denotan algo, que significan algo, y acompañados, ¿no? Por las flechas, que nos da a entender el flujo que tenemos que seguir, de dónde tenemos que comenzar, dónde tenemos que ir, ¿no es cierto? Y esto está, el diagrama de flujo está caracterizado por la presencia de estas flechas, ¿verdad? Con las puntas respectivas. ¿Está bien? Entonces, la tercera forma de poder expresar el algoritmo es a través de los diagramas de flujo. Bueno, pero también tenemos el cuarto proceso, que es a partir de los lenguajes de programación, ¿no? Bueno, y nos estaremos preguntando, ¿y qué son los lenguajes de programación? ¿No? Los lenguajes de programación se clasifican en lenguaje de máquina, de bajo nivel y de alto nivel, ¿no? A ver, ¿a qué nos referimos con ello? El lenguaje de máquina, la palabra misma máquina, ¿verdad? Y lo que tenemos nuestra computadora internamente es una máquina. Y hasta ahora hemos visto que nuestro lenguaje de máquina o nuestra computadora, solamente si uno quiere comunicarse de forma directa con el lenguaje que utiliza nuestra computadora, tendríamos que utilizar ceros y unos. Es lo único que entiende el microprocesador si recordamos, ¿verdad? Ceros y unos. Entonces, el lenguaje de máquina está representado con ceros y unos, que es lo único que puede entender nuestra computadora, ¿no? Entonces, sucede que los primeros programadores, uy, triste su vida de ellos, ¿verdad? Las instrucciones que tenían que darlo para desarrollar los algoritmos, ¿verdad? Tenían que expresarlo así de forma directa en lo que entiende, ¿no? La computadora, ceros y unos. Trabajo duro, ¿no es cierto? Trabajo duro, ¿no? De intentar que todas nuestras instrucciones estén basadas en ceros y unos de máquina, ¿verdad? Y realmente representa una tarea titánica en términos de dar así las instrucciones, ¿verdad? Porque los humanos nos comunicamos de otra manera, no nos comunicamos así 0, 0, 1, 1, 1, no, ¿verdad? Entonces, como nosotros al final somos los usuarios, entonces tiene que haber alguna otra forma que yo, con lo que estoy acostumbrado, pueda dar las instrucciones, ¿no es cierto? Y me pueda entender la computadora. Y es por eso que aparecen los lenguajes de bajo nivel
o lo que se llama el ensamblador, ¿ya? ¿A qué se refiere eso del ensamblador? A ver, aquí está, más o menos, en el formato de un ensamblador, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos algunas palabras medio conocidas, push, ¿verdad? Ex, una cosa así, que es una aproximación a nuestro lenguaje humano. Repito, una aproximación a nuestro lenguaje humano, ¿verdad? Entonces, en ese entonces, las personas se han preocupado. No podemos estar programando poniendo puros ceros y unos, ¿no es cierto? Eso está difícil. Entonces, tenemos que intentar usar una forma de expresar a través de cómo nos comunicamos los humanos, ¿no? Y hay el primer intento, es precisamente este lenguaje ensamblador como estamos viendo, ¿verdad? Pero tiene todavía sus complicaciones, ¿no? Si ha hecho el intento y se felicita, sí, pero que se parezca así propiamente al lenguaje humano, no, ¿verdad? Entonces, ha sido el primer intento de acercamiento, ¿ya? A ver, algunos aspectos a destacar. Estaban basados en símbolos o mnemónicos que se correspondían directamente con instrucciones de código máquina. Aunque el lenguaje ensamblador es prácticamente idéntico al lenguaje máquina, algo parecido, ¿no? Para crear un programa que sea ejecutado por el procesador, se requiere un proceso de traducción o compilación. Ajá. A ver, ¿a qué se refiere traducción o compilación? Miren, aquí está la explicación. Miren, un programador, ¿no es cierto? Primero va a desarrollar, hemos dicho, el algoritmo a través de las 4 alternativas que estamos viendo, ¿verdad? Pero el programador en cierto momento va a tener la necesidad de llevarlo a un lenguaje de programación. Y la forma de escribir un lenguaje de programación es lo que lo vamos a llamar el código fuente, ¿no? Pero el microprocesador, como ya hemos visto, lo único que puede traducir o comprender es el lenguaje de máquina, ceros y unos, no hay más. Entonces, ¿cómo es que a través del lenguaje que usamos los humanos pueda trasladar a lo que es un lenguaje de máquina? Pues aquí está lo interesante. Son lo que se llaman los compiladores, que son también un programa que lo que hace es llevar, ¿no?, el código fuente que nosotros hemos especificado, llevarlo al lenguaje de máquina. O sea, lo que hace es una especie de traducir, ¿ya? De llevarlo, lo que de repente, a ver, una palabra input, por ejemplo, ¿no? Es conocida en nuestro caso en el inglés, ¿no es cierto? Y de hecho vamos a ver que casi el 100% de los lenguajes de programación están basados en el inglés, ¿no? Entonces, input, por ejemplo, ¿no? Ya sabemos, es ingreso. Entonces, este input tenemos que traducirlo en términos de ceros y unos, que es lo que entiende el microprocesador. Y ahí entra lo que es el compilador, ¿ya? Entonces, para lo que es un lenguaje ensamblador, requiere de un proceso de traducción o compilación, ¿no es cierto? En general, los programas encargados de traducir de un lenguaje de programación a otro se les denomina compiladores y todos ellos trabajan de forma similar. En el caso del ensamblador, la traducción es del lenguaje ensamblador a lenguaje máquina, ¿verdad? El desarrollo de programas en ensamblador requiere un conocimiento, este es el detalle, ¿no? Un conocimiento en detalle de la arquitectura del procesador y una meticulosidad extrema a la hora de decidir qué instrucciones y datos utilizar. Al trabajar con el lenguaje máquina del procesador, la comprobación de errores de ejecución es prácticamente inexistente. Si se ejecuta una instrucción con operandos incorrectos, el procesador los interpretará tal y como estipula su lenguaje máquina, con lo que es posible que la ejecución del programa produzca resultados inesperados, ¿no? Entonces, es como que
aquí nos estamos saltando de forma directa en términos de desarrollar los pasos para poder resolver el problema. ¿Y qué tal si te equivocaste algo? Uy, entonces todo tu programa podría estar mal, ¿verdad? Es el riesgo, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí tenemos el caso del ensamblador, ¿no? Entonces estamos con los lenguajes de programación, de máquina, el de bajo nivel o ensamblador. Y vienen al final los lenguajes de alto nivel, ¿verdad? Alto nivel. Por ejemplo, estamos hablando del lenguaje Pascal, C, Java, COBOL, ¿no es cierto? El lenguaje que usamos en la Hewlett Packard, que vamos a verlo, Visual Basic, Delphi, ¿verdad? Todos estos son los llamados lenguajes de alto nivel. ¿Y por qué reciben este nombre de alto nivel? Porque son los que realmente ya se aproximan a lo que es el lenguaje humano, ¿verdad? Entonces, a ver, las personas se expresan utilizando un lenguaje con muchas palabras. A ver, esto está interesante. Cuando dos personas, por ejemplo, un chino y un boliviano, se quieren comunicar, ¿verdad? El chino tiene su propia forma de decir hola, ¿verdad? Entonces también hola, ¿no? En nuestros diferentes idiomas, pero queremos decir lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, así como tenemos lenguajes en el mundo, también hay lenguajes, ¿no es cierto?, para poder dar instrucciones a la máquina de algo, ¿verdad? Pero necesitamos un compilador para traducirlo. O sea, todos los lenguajes de programación, todos los lenguajes de programación requieren de un compilador. Requieren llevarlos sí o sí al lenguaje de máquina, porque hemos visto que nuestra computadora solo entiende ceros y unos, no entiende más, ¿no es cierto? Entonces, cualquier lenguaje de programación que estés utilizando, que utilicemos, entonces necesita traducirse, ¿verdad? ¿Y cuánto hay hasta ahora en lenguajes de programación? Miren, para escoger algo más de 2.500 lenguajes de programación. Miren, tenemos para escoger esa cantidad, todos con el mismo propósito, ¿verdad? Tratar de hablar con un equipo en su propio lenguaje sería como tratar de hablar con los amigos utilizando el código Morse. Se puede hacer algo, pero ¿para qué? ¿No es cierto? Es una forma entonces de uniformar esta comunicación, los diferentes programadores, ¿verdad? Hoy en día con la globalización pasa lo siguiente. De repente alguien en Estados Unidos esté elaborando un cierto programa, ¿verdad? Entonces, esta persona puede acudir a diferentes países, ¿no es cierto? Especialmente por el tema económico. De repente aquí se les paga harto a los programadores, digamos, en Estados Unidos. Entonces, ¿qué mejor de repente contratar otro personal en otros países donde les pagas, qué sé yo, la 10ª parte o la 5ª parte de lo que tú pagarías a un programador en tu país? Esto también es un negocio fuerte, ¿no? Yo, como en algún momento los comentaba, conocí a unos amigos que se fueron a Santa Cruz, y ¿no es cierto? Y han logrado tener esta conexión con una empresa en Estados Unidos de un software estructural. Entonces ellos programaban la parte de los módulos, ¿verdad? Entonces ellos, una vez que terminaban su parte, entonces enviaban a Estados Unidos y ellos lo que hacían era encapsular, ¿no es cierto?, todos los módulos de las diferentes partes del mundo, ¿verdad? Y de ahí, bueno, salía a la venta lo que era el programa principal. Entonces, por supuesto, una vez entregado el producto, entonces les enviaban el cheque, ¿no es cierto?, por el trabajo que habían realizado, ¿no? Entonces, esto es algo bien común, ¿verdad? Entonces, de diferentes países, por ejemplo, India o en el mismo China, que de repente el costo de programar es mucho más económico, ¿no? Entonces, cada uno hace su parte y recibe los cheques respectivos, ¿no? Entonces, pero para poder encapsular, entonces tenemos que utilizar un lenguaje de programación. Entonces, tiene que ser uniforme. O sea, lo que estemos haciendo en otro país, entonces tiene que poderse encapsular de los diferentes países, ¿no es cierto? Por eso es la uniformidad a partir de un lenguaje de programación que esté utilizando, ¿no? Aquí la empresa principal.
¿Está bien? Entonces, ahí utilizamos los lenguajes de programación, ¿no? Una lista parcial de algunos lenguajes de programación más importantes junto con el año de su creación. Miren, el primer lenguaje de programación, el año 1957, Fortran. Esto representa la creación de este lenguaje que ha representado como 18 años de trabajo hombre, imagínense, para crear este lenguaje de programación, ¿verdad? Porque tiene que tener su propio compilador para traducirlo en términos de ceros y unos, ¿verdad? Lo que tú has programado, has creado el algoritmo, ¿no es cierto? Entonces, para poderlo llevar al lenguaje que comprende la computadora, que es el lenguaje de máquina, requerimos de un compilador, ¿no es cierto? Ese es el papel duro, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos otros lenguajes, Algo, Lisp, COBOL, APL, Simula, BASIC, ¿no? PL, Prolog, C, Pascal. Miren, desde el año 57 hasta el año 2000 lo tenemos aquí como referencia, el C Sharp, el PHP, Java, Ruby, Python, Haskell, ¿no es cierto? Todo esto. Bueno, a la fecha 2020 estamos hablando más de 2.500 lenguajes de programación tenemos para escoger, ¿verdad? Bueno, pero como siempre hay algunos lenguajes de programación que son las más usadas, las que están más de moda, ¿verdad? Donde usan más cantidad de personas. Y precisamente tenemos esto de forma referencial que habíamos encontrado, que en primer lugar, ¿no es cierto?, estaba el lenguaje Java, ¿ya? Que más o menos alcanza por este orden del 18%, ¿no?, de la población mundial. Y luego, en segundo lugar, el lenguaje C, 17, casi por un poco, ¿no?, de diferencia entre ambos. Luego, este otro lenguaje, Objective, que tenemos, 9.8, el C++, el C Sharp, PHP, Python, el Visual Basic, Perl, y así sucesivamente, ¿no? Y con sus respectivos porcentajes, y seguramente está hasta los 2.500 lenguajes de programación, ¿está bien? Entonces, Java es el más usado, ¿no? Entonces, un lenguaje de programación actúa como un traductor entre el usuario, ¿no es cierto? Aquí tenemos el usuario y el equipo, que es la computadora, ¿verdad? Entonces, de forma intermedia está lo que es el lenguaje de programación, ¿no es cierto? En lugar de aprender el lenguaje nativo del equipo, imagínense si no habría lenguaje de programación, ¿qué tendríamos que estar aprendiendo? El lenguaje de máquina, ¿verdad? Ceros y unos. Realmente eso sería terrible, terrible. Y da pena, ¿no? Los primeros programadores, cuando no habían los lenguajes de programación, pobres de ellos, ¿no? Sus programas tenían que eh, elaborarlo en puros ceros y unos, ¿no? Directamente. Imagínense la cantidad de tiempo que uno gastaría, ¿no? Entonces, se puede utilizar un lenguaje de programación para dar instrucciones, ¿no? ¿Qué es lenguaje de programación? Entonces, para dar instrucciones, ¿verdad? Entonces, sabemos que la computadora no es algo inteligente, nada, la computadora, lo único que la computadora hace es recibir instrucciones. Nada más es lo que hace una computadora, ¿verdad? Entonces, a través del lenguaje de programación damos instrucciones al equipo de un modo que sea más fácil de aprender y entender. Un programa especializado conocido como el compilador toma las instrucciones escritas en el lenguaje de programación y ¿qué hace? Las convierte en lenguaje de máquina, ¿no? Entonces, el compilador. Esto significa que como desarrollador de programas no precisa entender lo que el equipo hace o cómo lo hace. Solo es necesario entender cómo funciona el lenguaje de programación. Afortunadamente, entonces, lo único que nosotros tenemos que enfocarnos es en el lenguaje de programación, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que dedicarnos. ¿Ven? Muy bien. Entonces, volviendo aquí. Nosotros como programadores, una vez que hayamos elaborado lo que era el algoritmo respectivo, ese algoritmo, ¿no es cierto? El algoritmo lo llevamos a un código fuente usando un cierto lenguaje, ¿no? Tenemos 2.500 lenguajes de programación para escoger. Y cada lenguaje tiene su compilador
para trasladar, convertirlo en términos de ceros y unos, que en realidad es lo que puede entender el microprocesador. ¿Está bien? Bien, entonces, ahí tenemos, estamos viendo los lenguajes de alto nivel, ¿verdad? Que tiene una aproximación al lenguaje, ¿no? Humano. Entonces, el algoritmo no puedes solamente elaborarlo como pseudocódigo, digamos, también directamente puedes llevarlo como un lenguaje de programación, ¿verdad? A ver, veamos. Vamos a ver un ejemplo. A ver, en Visual Basic, que es un lenguaje de alto nivel. Ver. Y el mismo ejemplo que hemos estado viendo, ¿no? Encontrar la suma y el promedio de tres valores. Miren. Primero hay que dimensionar lo que van a ser nuestras variables. Entonces, de hecho, vamos a usar tres variables, inclusive esta otra variable, 4 variables. Y estamos denotando que trabajen con esta doble precisión, ¿no? Entonces, ese es el formato que tiene este lenguaje Visual Basic. Primero dice inicialice o déles una memoria para las variables que vamos a utilizar. Luego, miren, input, box, ¿son palabras conocidas? ¿Son palabras que se asemejan al lenguaje humano? Sí, ¿verdad? Ya hemos dicho, todo está en términos del inglés, ¿no es cierto? Input, ingreso, box, caja, como que un cajetín de ingreso de algo, ¿verdad? Y precisamente el Visual Basic lo tenemos ahí. Entonces tenemos nuestro cajetín, ¿no es cierto? Y como son 3 variables, entonces nos va a aparecer un cajetín así, 3, ¿verdad? Entonces aquí va a estar parpadeando, esperando de que ingresemos un cierto valor. Ingresamos y enter y ya está, y así sucesivamente, ¿no? Entonces eso nos permite este comando input box en este lenguaje de programación Visual Basic, ¿verdad? Y lo que es cadena, entonces lo que va a salir, ¿no es cierto? Como un texto, el valor A. Uno puede escribir lo que desee, ¿verdad? Aquí el valor B. Por aquí valor C, ¿no? Y se va a guardar el valor que ingrese el usuario, se va a guardar en la variable A. El valor que ingrese el usuario se va a guardar en B y así sucesivamente. Luego, ¿qué va a hacer? Va a sumar estos 3 valores, va a dividir entre 3 y el resultado lo va a guardar en esta variable prom, ¿no? De promedio. Y va a salir, y aquí está también otro comando, que está compuesto de 2 palabras, ¿no es cierto? MSG, que viene de mensaje, y box de caja, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a salir? Pues un mensaje, ¿no es cierto? Una ventanita, ¿no? Que va a mostrar el resultado. ¿Qué es resultado? Este es el resultado de lo que va a ser el promedio de estos 3 valores. Vamos a suponer que el promedio así 5.674, entonces lo vamos a ver muy bonito, estético, una ventanita mostrándonos el resultado, ¿no es cierto? Con este comando msgbox. Ahora, miren, el lenguaje de programación entonces tiene su propio formato, ¿no? Como estamos viendo, se asemeja bastante al lenguaje humano, ¿no? Pero esto no nos entiende. Todo esto no nos va a entender la computadora de forma directa. Entonces, ¿qué necesitamos? Entonces, Visual Basic también tiene su propio compilador. Entonces, todas estas instrucciones que hemos elaborado, que es para nosotros el algoritmo, si directamente lo hemos escrito en el lenguaje, y el compilador entonces lo traslada en términos de ceros y unos, ¿verdad? Entonces, todas esas instrucciones se van a convertir en ceros y unos, y eso recién nos va a entender lo que va a ser el microprocesador. ¿Está bien? Entonces, uno puede, el algoritmo tiene estas 4 alternativas, ¿no? Esas 4 alternativas. Entonces, el paso difícil, entonces uno sin elaborar un algoritmo puede directamente elaborarle un lenguaje de programación, ¿verdad? Si es un programa sencillo, fácil, la suma de 2 valorcitos, claro, uno lo puede tranquilamente llevar directamente en el lenguaje de programación. Pero vamos a ver que hay ciertos problemas bastante complejos que sí o sí requieren que elaboremos previamente un algoritmo, ¿no es cierto? Y de ese algoritmo recién lo traslademos a un lenguaje de programación, ¿verdad? Del algoritmo recién traslademos a lo que va a ser a un lenguaje de programación, ¿no es cierto? Y a eso,
A eso lo llamamos código fuente dentro del lenguaje de programación. ¿Está bien? Muy bien, entonces, ¿cuál les ha gustado más? ¿En cuál de estos 4 ustedes se animarían a elaborar su algoritmo? Recordemos, tenemos el lenguaje natural, de hecho hemos dicho que esto está desechado, no nos sirve dentro del campo computacional. Tenemos el pseudocódigo y tenemos el diagrama de flujo o directamente a partir de un lenguaje. La decisión tendría que estar entre un pseudocódigo y un diagrama de flujo. ¿Cuál les gusta más? El pseudocódigo, ¿eh? Que está más interesante, más fácil. El pseudocódigo. Muy bien. A ver qué dicen de esto. Muy buena la sugerencia. Bien, les cuento lo siguiente. Dentro de nuestra carrera, especialmente vamos a tener varias aplicaciones, ¿no? Para resolver problemas ingenieriles. Generalmente usamos vectores y matrices, ¿no? Y por ese hecho del trabajo de vectores y matrices, se ajusta mejor para nuestra necesidad ingenieril lo que son los diagramas de flujo, ¿ya? Pero se puede en el pseudocódigo, se puede también realizar, ¿ya? Entonces, en nuestro caso, para tomar una decisión y especialmente en términos de algo que nos sirva a todos, entonces vamos a adoptar lo que va a ser el diagrama de flujo, ¿ya? Entonces, nuestros algoritmos lo vamos a preparar a través de diagramas de flujo, ¿de acuerdo? Bien, pero sin embargo, no se olviden que hay estas otras formas, ¿no? De representar un algoritmo, ¿de acuerdo? Entonces, desde la siguiente clase vamos a estar viendo los diagramas de flujo para resolver problemas, ¿verdad? Entonces, les recomiendo que aquí en esta parte del desarrollo de algoritmos es practicar, practicar y practicar. No hay más. Tenemos que practicar para agarrar la destreza dentro del campo de la programación. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, por favor? Muy bien. Hay una pregunta. En cuanto a lenguajes de programación, ¿vamos a usar? Sí. Y de hecho, vamos a tener el privilegio de no solo usar uno, sino vamos a tener el privilegio de utilizar hasta 3 inclusive, ¿ya? Vamos a utilizar, en primer lugar, la aplicación, lo que va a ser el lenguaje PPL que utiliza la Hewlett Packard, la HP Prime, ¿ya? Entonces, para poder agarrar la destreza. Luego vamos a ver el Visual Basic y vamos a ver el Delphi, ¿ya? Entonces, tienen esas 3 alternativas para compararlos y tomen la decisión cuál es lo que más les gustaría, ¿de acuerdo? Precisamente, y también les había comentado lo siguiente, ¿verdad? Y ahora que tenemos una noción más grande y panorama, en nuestra carrera, y les había dicho un momento, que lo que a mí me interesa y algo que quiero por cariño a ustedes es darles cosas prácticas, cosas que les sirva dentro de la profesión, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, algo que nos va a servir es precisamente, y algo que lo vamos a hacer en todo momento, es el uso de las planillas de cálculo en Excel, ¿verdad? Y vamos a tener mucha necesidad de elaborar lo que son las macros, ¿no es cierto? Algo que nos automatice. De repente quieres generar 1000 números, no vas a estar escribiendo 1, 2, 3, una cosa así, ¿verdad? O solo por decir un ejemplo. Entonces, tiene que haber algo que te automatice esa operación. ¿Y qué es? Precisamente un algoritmo. Pero ese algoritmo lo tienes que llevar a un lenguaje de programación. Y Excel, que es de la familia de Microsoft, ¿qué lenguaje de programación tiene? Pues tiene que ser un lenguaje que pertenezca a Microsoft. ¿Y cuál sería? Visual Basic. Visual Basic, ¿no? Es por ello que vamos a enfatizar en Visual Basic, entonces algo que les va a servir, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta más, por favor?
Muy bien, y veo que una mayoría se han inclinado por el diagrama de flujo. Muy bien. Es ya algo que nace, ¿no es cierto? Es mucho mejor, más visible, algo que nos viene bien como ingenieros. Muy bien, les agradezco, queridos estudiantes, por su atención. Como siempre, es un placer compartir con ustedes. Tengan una preciosa tarde, muchas bendiciones y nos estamos viendo la próxima clase. Muy buenas tardes. Hasta luego, Inge, tenga buena tarde. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.